Bien, vamos a ver un resumen de la unidad, de todos los ejemplos que hemos visto a lo largo del curso. Vamos a ver de qué va esto. Bueno, pues hablemos primeramente de las distribuciones de probabilidad. Tenemos en primera instancia las variables aleatorias y decimos que una variable aleatoria es cualquier función que asigna un valor numérico a cada posible resultado del espacio muestral. El valor numérico debería elegirse para cuantificar una característica importante del resultado. Las variables aleatorias se denotan mediante las letras mayúsculas X, Y o la que tú quieras, siempre con mayúsculas, ¿sale? Y para distinguir sus valores posibles, pues bueno, se denominan esas mismas variables con letras minúsculas. De hecho, la tabla que se obtiene presenta otra función llamada distribución de probabilidad de la variable aleatoria. Y bueno, tenemos, por ejemplo, ¿no? El espacio muestral, el valor de X que estamos investigando, y en este caso, como es un valor Y de lo que estemos tomando, pues bueno, a ese valor se va a representar con Y mayúscula. Y entonces aquí nada más tendríamos que ver qué se está analizando, pues dentro de este espacio muestral. Bueno, entonces para denotar los valores de una distribución de probabilidad, se usarán símbolos como f de x, g de x, phi de y, h de z, etcétera. Estrictamente hablando, estrictamente hablando, es la función f de x es igual a la probabilidad de que x tenga un valor x, ¿sale? Que asigna la probabilidad a cada posible resultado x, la que se llama distribución de probabilidad. Sin embargo, se sigue la práctica común de también llamar f de x a la distribución de probabilidad. No siempre que hablemos de f minúscula x, vamos a hacernos referencia a la función de probabilidad, ¿sale? A la distribución de probabilidad. Entonces, con el entendido de que se refiere a la función y que el rango de valores x forma parte de la definición, las variables aleatorias por lo general se clasifican de acuerdo con el tipo numérico de valores que pueden asumir. Las variables aleatorias discretas que solamente pueden tomar un número finito o bien un infinito contable de valores. Y bueno, tenemos también las variables aleatorias continuas. Siempre que sea posible, trate de expresar las distribuciones de probabilidad mediante ecuaciones. De otro modo, tiene que proporcionar una tabla que muestre realmente la correspondencia entre los valores de la variable aleatoria y las probabilidades asociadas. Entonces, para este caso, lo mejor será siempre representar lo que estemos, las probabilidades que estemos buscando mediante ecuaciones. Si no fuese el caso, pues bueno, tenemos que hacer una tablita que nos muestre el espacio muestral y la función de distribución o la función acumulativa según estemos trabajando. Por ejemplo, tenemos aquí una función de un sexto para x igual a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, esta da la distribución de probabilidad para el número de puntos que se obtienen con un dado equilibrado. O sea, la probabilidad de que caiga 1 al lanzar un dado, la probabilidad de que caiga 2, 3, 4, 5, 6, siempre va a ser un sexto. Entonces, tenemos que la probabilidad al lanzar un lado de que caiga alguno de esos valores, siempre va a ser un sexto para cada uno de ellos. Desde luego, no toda función definida por los valores. Desde luego, no toda función definida por los valores de una variable aleatoria sirven como distribución de probabilidad, puesto que los valores de las distribuciones de probabilidad son probabilidades y siempre debe ocurrir un valor de una variable aleatoria. Se sigue que si la función de x es una distribución de probabilidad, entonces tenemos lo siguiente. El f de x siempre tiene que ser mayor o igual a cero para todo valor de x. O sea, no puede ser menor, siempre mayor o igual a cero para todo valor de x que estemos buscando. Y bueno, también debemos entender que la sumatoria de todas estas funciones o de todas las probabilidades siempre tiene que ser igual a 1. Hablemos ahora de las distribuciones de probabilidad. La distribución de probabilidad de una variable aleatoria discreta x en una lista de posibles valores de x conjunto con sus probabilidades. La distribución de probabilidad de una variable aleatoria discreta x es una lista de los posibles valores de x junto con sus probabilidades. Y bueno, para definir esto tenemos que la función de x va a ser igual a la probabilidad de que x tenga un valor de x. Entonces, las distribuciones de probabilidad siempre satisfacen las condiciones. ¿Cuáles son las condiciones? Que la función siempre sea mayor o igual a cero y que la sumatoria de todas estas funciones sea igual a 1. Vamos a un ejemplo para entender un poco mejor esto. Dice, cuando se prueban tres componentes electrónicos, el espacio muestral que ofrece una descripción detallada de cada posible resultado se describe de la siguiente forma.
Entonces, la letra N va a denotar un no defectuoso y la letra D denota defectuoso. Entonces, vamos a ver qué tan grande puede ser nuestro espacio muestral. Recuerde que tenemos tres comprobantes electrónicos y vamos a ver cuántos sirven y cuántos no sirven. ¿Sale? Bueno, las posibilidades que tenemos aquí para encontrar los defectuosos y los no defectuosos son las que tenemos aquí. Tenemos uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 posibles experimentos y 8 posibles probabilidades. Te decía yo, si tú tienes algo, o problemas para llevar a cabo tu espacio muestral, pues simplemente pon los tres equipos que te están mencionando, que ninguno tenga falla y que los tres tengan falla. Y entonces en base a eso, lo que puedes hacer es colocar una letra D y la vas recorriendo hacia el otro lado para ir haciendo pues esa secuencia de probabilidades. Esto de este lado y lo mismo sería pues de este lado. Es solamente colocar una letra que va a cambiar eso y luego reacomodar todo el sistema. Y entonces aquí vamos a tener todo el espacio muestral posible. No existen más probabilidades que estas que estás viendo aquí. Y bueno, eso de aquí se le conoce como el espacio muestral y se representa con la letra S. Y bueno, aquí la variable aleatoria que estamos trabajando nosotros es trabajar con los componentes defectuosos. Entonces, como vamos a ver de el análisis, se trata de encontrar los no defectuosos, evaluamos en la primera cuántos componentes defectuosos tenemos, ninguno. En la segunda tenemos uno, en la tercera tenemos uno, en la cuarta tenemos uno, ¿vale? En la quinta tenemos dos, en la sexta tenemos dos, en la séptima dos, y finalmente en la última tenemos los tres defectuosos. Y ahí están nuestros valores o nuestros posibles valores de X minúscula para cada uno de estos experimentos, ¿vale? Y ya sabes que estos se denotan con las letras minúsculas. Entonces tenemos X1, X2, X3 y X4. Bien, es evidente que no todos, es evidente que nos interesa el número de componentes defectuosos que se presentan, ¿vale? Entonces, de esta forma, a cada punto en el espacio muestral se le asignará un valor numérico de 0, 1, 2 o 3, ¿sale? Según sea el caso. Entonces, gracias a esto, vemos que tenemos 0, 1, 2 y 3, según sea el caso de cada uno de los experimentos. Estos valores son, por supuesto, cantidades aleatorias determinadas por el resultado del experimento. Se pueden ver como valores que toma la variable aleatoria X, es decir, el número de artículos defectuosos cuando se prueban tres componentes electrónicos. Vamos a un ejemplo número 2. Dice lo siguiente, dice el ejemplo 2. Suponga que una moneda se lanza dos veces de modo que el espacio muestral es lo siguiente. Entonces tenemos que una moneda se lanza dos veces. Hay una posibilidad que caigan dos caras, una cara y una cara y una cruz, y que nos caigan dos cruces. Es el único espacio muestral. No hay más probabilidades que estas que tenemos aquí. Entonces dice que X va a ser el número de caras que se obtiene. Por lo tanto, a cada punto muestral que tenemos aquí, se le puede asociar un número X como se indica en la siguiente tabla, ¿sale? Entonces recuerda, la variable aleatoria es el número de caras que se obtienen y el valor de esa variable va a ser X minúscula. Entonces en el primero, ¿cuántas caras tenemos? Si H representa las caras, pues tenemos 2. En el segundo experimento tenemos uno, en el tercero tenemos uno y finalmente en el cuarto experimento no tenemos ninguna cara, ¿vale? Y entonces ahora tenemos aquí el espacio muestral que hace referencia al ejemplo número 2. Entonces, en el caso de tener dos H, es decir, que hay dos caras, el valor de X sería 2, ¿sale? En el caso de tener una cara, pues X sería 1. Y entonces de lo anterior se deduce que X es una variable aleatoria, ¿vale? Entonces debe observarse que en este espacio muestral también puede definirse en muchas otras variables aleatorias, por ejemplo, el cuadrado del número de caras o el número de caras menos el número de cruces y bueno, las posibilidades y las intenciones que tú tengas con este experimento pues ya dependen de lo que tú quieras analizar en él, ¿sale? Vamos a ver el ejemplo número 3. Dice un embarque foráneo de 5 automóviles extranjeros contiene dos que tienen ligeras manchas. O sea, un embarque foráneo de 5 automóviles extranjeros contiene dos que tienen ligeras manchas de pintura. Suponga que una agencia recibe tres de estos automóviles al azar y liste los elementos del espacio muestral usando las letras M y N para manchado y sin mancha, respectivamente. Luego,
Asigne a cada punto mostrar un valor X de la variable aleatoria X que representa el número de automóviles con manchas de pintura que compró la agencia. Entonces, tenemos que la agencia ha comprado 3 automóviles y posiblemente 2 de ellos tengan manchas. Entonces, simplemente es de 3, posiblemente haya 2 con manchas. ¿Sale? Esa es la probabilidad. Entonces, vamos a ver todo lo que tenga que ver con el espacio muestral. ¿Sale? Entonces aquí tenemos nuestro espacio muestral. Es que ninguno tenga una mancha, que al menos uno tenga una mancha, que el primero no tenga mancha y el segundo sí, el tercero no, que el primero la tenga y los otros dos no. También hay una probabilidad de que el primero tenga y los otros dos sí tengan la mancha, que el primero tenga mancha, que el segundo no y que el otro tenga la mancha. Y finalmente, pues que 2 de ellos tengan manchas y uno no lo tenga. Y ese es el único espacio muestral completo. No podemos llegar a que los 3 tengan mancha porque simplemente estamos comprando 3 autos y de los cuales solamente 2 son los que están manchados. Por lo tanto, ese es el espacio muestral para este experimento. Y los valores que vamos a asignarle para X son los que tienen la mancha. En este caso no hay ninguno con mancha. Aquí tenemos 1, 1, 1. Aquí hay 2 con mancha, 2 con mancha y 2 con mancha. Y ahí tenemos todo el espacio muestral representativo al experimento. Entonces hablemos de un tema importante, no menos importante que lo demás. Dice comprobación para la no negatividad y probabilidad total de igual a 1. Bueno, compruebe si las siguientes expresiones sirven como distribuciones de probabilidad. Me dice, esta función, dice, la función de x va a ser igual a x menos 2 entre 2 para x cuando toma valores de 1, 2, 3 y 4. Entonces aquí lo que vamos a hacer es tabular la parte de la función de distribución con esta expresión. Recuerda que la función tiene que ser igual o mayor a 0, no puede ser menor. ¿Sale? Entonces, esta función nos sirve como distribución de probabilidad porque la función en 1, o sea, sustituye aquí el 1. 1 menos 2 me queda menos 1, entre 2 me queda menos 1, y eso es negativo. Eso quiere decir que está más atrás de 0. Entonces, por lo tanto, eso no sirve para mí como una función de distribución. Tenemos la otra función, aquí no importa que sea h de x, sigue siendo f de x si lo quieres ver así. Y me dice que es x al cuadrado entre 25 para cuando x tiene valores de 1, 2, 3 y 4, ¿sale? Y entonces esta ecuación o esta función nos sirve como distribución de probabilidad porque la suma de las 5 probabilidades no es 1. Entonces aquí aparentemente 1 al cuadrado pues es 1 entre 25. Luego 2 al cuadrado es 4 entre 25. 3 al cuadrado es 9 entre 25. 4 al cuadrado es 16 entre 25. Y acuérdate que la suma de todas las funciones siempre tiene que ser igual a 1. Y entonces hacemos la suma. 1 más 4 son 5, más 9 son 14, más 16 son 30. Y 30 entre 25 es diferente a 1. Por lo tanto, esto tampoco es una función de probabilidad. Entonces, a menudo es útil visualizar las distribuciones de probabilidad mediante gráficas como las de la siguiente figura. Tenemos el histograma de probabilidad y la gráfica de barras que ya hemos visto en otros videos, cómo calcular estas mismas y cómo recorrer también el eje, pues para que no nos estorbe dentro de la gráfica. Entonces, la que está a la izquierda se llama histograma de probabilidad. Las áreas de los rectángulos son iguales a las probabilidades correspondientes, de modo que sus alturas son proporcionales a las probabilidades. De modo que sus alturas son proporcionales a las probabilidades. Entonces aquí la altura que tenemos acá es la probabilidad, la que está aquí la probabilidad y también aquí la probabilidad, también aquí. ¿Sale? Bien. Las bases se tocan de modo que no hay espacios entre los rectángulos que representan los valores sucesivos de la variable aleatoria. Entonces ya te decía yo, primero graficábamos en barra, doble clic aquí y le decíamos que quitara ese espacio entre ellas y bueno, ya Excel hacía todo el trabajo. ¿Sale? Y ahí está el histograma de probabilidad. La que está a la derecha se llama gráfica de barras, esta que está aquí. Las alturas de los rectángulos también son proporcionales a las probabilidades correspondientes, pero son estrechas y su ancho no es significativo. Aquí solamente son gráficas de barras y listo. Vamos a ver un ejemplo. El ejemplo número 4 dice, el empleado de un almacén regresa 3 cascos de seguridad al azar a 3 bomberos de un taller siderúrgico, ya que los había aprobado. Si Smith, Jones y Brown, en ese orden, reciben uno de los 3 cascos, liste los puntos muestrales para las posibilidades, los posibles órdenes en el que el empleado del almacén regresa los cascos. Después calcule el valor de M de la variable aleatoria M, que representa el número de emparejamientos correctos. Entonces, si esta que está aquí
va a ser el número de emparejamientos correctos. Hay que hacer una combinación entre ellos para saber el espacio muestral completo. Y bueno, ¿qué vamos a hacer aquí? Si tenemos que S, J, B representan la entrega correcta, los cascos que recibieron de Smith, Jones y Brown, entonces los posibles arreglos en los cuales se pueden regresar los cascos y el número de emparejamientos correctos son los siguientes. Ese es el emparejamiento correcto, perdón. Y bueno, ahora que tenemos esto de aquí, este es el emparejamiento correcto. Y ahora lo que vamos a hacer es una combinación entre ellos. Combinamos los cascos para ver las posibles o las posibilidades que vamos a tener dentro del espacio muestral. Ese es el correcto, no te olvides, ¿sale? Y entonces vamos a ver aquí, analizar los emparejamientos correctos que tengan que ver con este. Aquí vemos que hay tres correctos. Ahí está. En el segundo tenemos que solamente la letra S es correcta. En el tercero tenemos que solamente la letra J es correcta, por lo tanto tenemos uno. En este otro también vemos que la letra B es la única que está correcta. Y bueno, aquí definitivamente ninguno de ellos está correcto y aquí también ninguno de ellos está correcto. Entonces, la variable aleatoria era ver que los emparejamientos fueran correctos. Entonces, aquí tenemos en el primero 3 que representa M minúscula 1, M2, M3, M4, 5 y 6. Y ahí tenemos todo el espacio muestral completo con los posibles valores de M minúscula. Entonces, M representa el número de emparejamientos correctos. Pues ahí tenemos la expresión. Y ahora, otro modo de ver este espacio muestral para no estar haciendo todo esto que es aquí, pues es simplemente tabularlo en una grafiquita, en una tabla, ¿sale? En una tabla que tenemos aquí. Y bueno, ponemos los posibles espacios o las posibles combinaciones que puede haber de los cascos y los posibles valores que puede tener M. Y ahí están expresados ahora de manera tabular. Entonces, la probabilidad de que ningún obrero reciba el casco correcto, es decir, la probabilidad de que me tome valor de cero, es un tercio. ¿Por qué es un tercio? Mira, tengo, ¿cuántos valores de cero tengo? Uno, dos. ¿Y cuántos valores hay? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. ¿Sale? Entonces, para calcular la probabilidad en base a una gráfico, a una tablita que tenemos aquí, es de esta manera. Es el número de casos favorables para X, o sea, los números de casos para X, ¿cuántos hay? Uno, dos. Ahí está. Entre el número total de casos posibles es uno, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, para este caso, la probabilidad de que sea cero es de 2 sextos, ¿sale? Y 2 sextos lo simplificamos como un tercio. Y esa es la probabilidad de que el emparejamiento sea de cero. Entonces, simplemente aquí la probabilidad de que tenga un valor cero, pues es un tercio, ¿vale? Bien, los posibles valores de M y sus probabilidades son las siguientes, ¿sale? Entonces, la probabilidad de que M valga cero es un tercio. La probabilidad de que M valga uno, pues simplemente regresamos acá y tenemos uno, 2, 3. Y sería 3 entre el número de casos posibles 6. 3 entre 6 es exactamente un medio, entonces lo que tenemos aquí. Y finalmente buscamos la probabilidad de que M tome un valor de 3 y eso lo vamos a ver acá. Solamente hay un valor, por lo tanto es un sexto. ¿Sale? Y ahí tenemos entonces la probabilidad de cada uno de ellos. Ya te mostraba cómo podíamos calcular cada una de ellas. Y bueno, en base a eso nosotros podemos hacer el histograma de probabilidad y la gráfica de barras. En base a estos valores, simplemente vamos a graficar X contra Y. ¿Sale? X vale 0, 1 y 3. Y Y vale un tercio, un medio y un sexto. Y es lo que estamos representando de esta manera. Y ahí tenemos los gráficos, pues, para estas distribuciones. Bien, hasta aquí esa parte. Vamos a hablar algo que hemos visto en otro problema, pero no lo habíamos entendido mucho, ¿no? Entonces, vamos a hablar de la distribución hipergeométrica, ¿sale? Dice, suponga que usted está interesado en el número de defectos de una muestra de n unidades extraídas sin sustituto de un lote que contiene n unidades de las cuales A son defectuosos, sea que la muestra se extrae de tal forma que en cada extracción sucesiva, cualquier cantidad de unidades que dé sea que la muestra se extrae de tal forma que en cada extracción sucesiva, cualquier cantidad de unidades que queden en el lote tiene la misma posibilidad de resultar seleccionada. La probabilidad de que la primera extracción será la unidad, que será una unidad defectuosa, pues es la siguiente, ¿no? Es A entre N, ¿sale? Y bueno, pero para que la segunda extracción, pues tiene que ser A menos uno entre N menos uno o bien A entre N más uno, ¿sale? Entonces, dependiendo de si la primera unidad que se extrajo es defectuosa o no, pues bueno,
Por lo consiguiente, los ensayos no son independientes. La cuarta suposición que subyace a la distribución binomial no se satisface y la distribución binomial no se aplica. Entonces, note que la distribución binomial se aplicaría si se hace muestreo con reemplazo, a saber, si cada unidad seleccionada por la muestra se sustituye antes de extraer la siguiente. Entonces, para resolver el problema de muestreo sin reemplazo, esto es como originalmente se formuló el problema, proceda del siguiente modo. Los éxitos o los valores de X defectuosos pueden elegirse de la siguiente forma. En AX formas, o una combinación que tenemos aquí de AX formas, ¿sale? Los N menos X fracasos sin defectos se pueden elegir de la siguiente manera. N menos A entre N menos X formas, ¿sale? Por lo tanto, X éxitos y N menos X fracasos pueden elegirse de la siguiente forma. A, X, N menos A, N menos X formas, ¿sale? Y bueno, finalmente tendríamos pues los N objetos que pueden elegirse en un conjunto de N objetos, ¿sale? N entre N formas. Y todas las posibilidades que se consideran como igualmente probables, entonces se sigue que para muestreo sin reemplazo, la probabilidad de obtener X éxitos en N ensayos, en donde X no puede superar a A y NX no puede superar a N menos A, pues tenemos lo siguiente, ¿sale? Esta ecuación define la distribución hipergeométrica cuyos parámetros son el tamaño muestral n, el tamaño del lote, n y el número de éxitos en el lote A. Entonces aquí está, la función de x va a ser igual a de x, la combinación ax y la combinación de n menos a y n menos x. Del total, n mayúscula de n, la combinación que tenemos aquí, para los posibles valores de x de 0 hasta infinito. Recordemos que las combinaciones se calculan de la siguiente forma. Es n factorial entre r factorial por n menos r factorial, ¿sale? De esa manera vamos a calcular cada una de las expresiones o de las combinaciones que tenemos aquí. Y también recordar que 1 factorial es igual a 1 y también 0 factorial es igual a 1. No se te ocurra poner que 0 factorial es 0. 0 factorial es 1. Y bueno, en nuestra calculadora, pues simplemente colocamos la flecha, la tecla Shift y buscamos este simbolito para poner el valor del factorial. Pues vamos a ver un ejemplo de cómo funciona esta ecuación. Dice un embarque de 20 computadoras portátiles similares a una tienda, un embarque de 20 computadoras portátiles similares para una tienda minorista contiene 3 que están defectuosas. Si una escuela compra al azar 2 de estas computadoras, calcule la distribución de probabilidad para el número de computadoras defectuosas. Entonces tenemos lo siguiente. Dice que sea X una variable aleatoria cuyos valores de X son los números de posibles computadoras defectuosas compradas por la escuela. Entonces X solo puede asumir los siguientes valores. Que no me salga ninguna mal, que me salga una mal o que me salgan las dos computadoras malas, ¿sale? Son los únicos valores, no puedo ir más. Que no tenga ninguna, que me salga una y que me salgan las dos defectuosas. Entonces, usando la ecuación, tenemos que f de x es igual a la probabilidad de que x tenga un valor de x. Y simplemente vamos a ver la ecuación que vimos hace un momento. Calculamos la probabilidad para cuando sea cero. ¿Cuántas computadoras, pues, son las que están defectuosas? Son 3 las defectuosas. Este es el valor de A. Entonces, ahí tenemos el valor de A, 3. Mi variable va desde 0 a 2. Entonces, en el primer intento, esto va a valer 0. ¿Sale? Ahí está. Y aquí va a ser el número de computadoras que son buenas menos, o bueno, el número de computadoras totales menos el número de computadoras malas. Sería 20 menos 3. 20 menos 3 es 17. Y aquí sería 2 menos x y x vale 0. Ahí está. Entonces simplemente calculamos la primera combinación. Ahí está, la tenemos que es 1. Calculamos la segunda y calculamos la tercera. ¿Sale? Y entonces vamos a tener una probabilidad de que no nos salga ninguna mala de 68 entre 95 la posibilidad. De que tengamos al menos una computadora defectuosa va a ser de 51 entre 190, ¿sale? Nada más resuelve las combinaciones y a las operaciones correspondientes. Ahí está. Y la probabilidad de que nos salgan las dos defectuosas es de 3 190. Entonces es más complicado que nos salgan las dos. Hay más probabilidad de que nos salga una, o que no nos salga ninguna defectuosa o que nos salga una. Pero
es muy baja la probabilidad de que nos salgan las dos defectuosas. ¿Vale? Bueno, por consiguiente, la distribución de X va a ser la siguiente, ¿sale? Cuando tenemos o cuando calculamos la probabilidad de que sea cero, que no tengamos ninguna computadora mal, es de 68,95, lo que vimos aquí, ¿sale? Ahora, la probabilidad de que nos salga una defectuosa es de 51,190. Que sean las dos, 3,190. Esas son las probabilidades. Y tenemos lógicamente la función de distribución. Entonces simplemente graficamos X contra y tenemos la gráfica de barras y el histograma de probabilidad. Y ahí está cómo funciona esta expresión. Vamos a ver otro ejemplito más para que quede claro. El ejemplo de 16 dice, una compañía con base en Internet que vende accesorios con descuento para teléfonos celulares a menudo embarca un número excesivo de productos defectuosos. La compañía necesita un mejor control de calidad. Suponga que tiene a la mano 20 cargadores para un automóvil idénticos, pero que 5 están defectuosos. Si la compañía decide seleccionar 10 de dichos artículos, ¿cuál es la probabilidad de que 2 de los 10 estén defectuosos? ¿Sale? Entonces tenemos 5 defectuosos en el lote de 20, ¿sale? Nosotros vamos a seleccionar 10 de ellos. Entonces me pide la probabilidad de que al menos 2 de ellos estén defectuosos y es volver a ocupar la misma ecuación, ¿sale? Vamos a poner otra vez la misma ecuación. Aquí está la ecuación hipergeométrica. Y bueno, ¿cuánto vale X? Pues X va a ser 2. Esto ya me lo dio ya de tajo el problema. Me dijo cuando sea 2. ¿Cuánto vale N? Pues son los artículos que estoy seleccionando. Van a ser 10. A es el número de objetos descompuestos. En este caso son 5. Y N es el número total de artículos que tenemos, que son 20. ¿Sale? Entonces, aplicando la fórmula tenemos lo siguiente. 5 entre 2. Y aquí va a ser 20 menos los defectuosos, que en este caso sería 5. Y aquí va a ser los que tomamos menos los que estamos marcando como defectuosos. Entonces va a ser 10 menos 2. Y finalmente de estos 20, nosotros estamos seleccionando 10 artículos, ¿sale? Y entonces hacemos aquí, calculamos la combinación, tenemos lo de arriba y calculamos la combinación. Entonces la probabilidad de que nos encontremos con dos defectuosos es de 0,34 o el 34,8%. Esa es la probabilidad de al menos encontrar dos defectuosos. Entonces existen muchos problemas en los cuales no tan solo se está interesado en la probabilidad de la función de que el valor de una variable aleatoria sea x, sino también en la probabilidad f de x o la probabilidad acumulativa, ¿sale? De que el valor de una variable aleatoria sea menor o igual a x. Entonces f mayúscula de x siempre va a ser la distribución acumulativa, ¿sale? Entonces de manera específica es cuando la función acumulativa va a ser igual a la probabilidad de que x sea menor o igual a un valor, ¿sí? Desde menos infinito hasta infinito. Entonces, la función acumulativa se le conoce como función de distribución acumulada o solo función de distribución de la variable aleatoria. Entonces, función de distribución acumulativa para que no te confundas. Para cualquier valor de x se suma o se acumula toda la probabilidad asignada a dicho valor y los valores menores. La función de distribución acumulativa de una variable aleatoria discreta con distribución de probabilidad f de x es la siguiente. La probabilidad o la función acumulativa de x es igual a la probabilidad de que x sea menor o igual a x, ¿sale? Y bueno, aquí vamos a tener la sumatoria de ft desde t menor o igual a x. Y siempre vamos a ir desde menos infinito hasta más infinito. Vamos al ejemplo número 7. Dice, para la variable aleatoria m, el número de emparejamientos correctos del ejemplo 4 es el siguiente. En el caso de los números, aquí una disculpa, se movió un poco la imagen, pero bueno, esta es esta misma que está acá, no te preocupes. Estos son los espacios muestrales y estos son los resultados que habíamos obtenido de la entrega de cascos correctos. ¿Sale? Ahí está. ¿Sale? Bien. Entonces tenemos esto. Necesitamos calcular la función acumulativa de este proceso. Pues vamos a hacer lo siguiente. Tenemos que la función o la función de distribución es cuando x es igual a x. Entonces hay que ver cuántos unos hay, y cuántos ceros hay y cuántos tres hay. ¿Sale? Entonces la función para la probabilidad de que x sea cero, pues tenemos dos valores, 2 entre 6, esto es un tercio. ¿Sale? Ahí está. Para que sea solamente la entrega de un casco correcto, pues va a ser la probabilidad de que x sea igual a uno. Y tenemos uno, 2, 3. Colocamos 3.
El número de casos probables es uno, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces me queda 3 sextos. Por lo tanto, esto es un medio. Y finalmente, para que la entrega de los cascos sea correcta, pues simplemente es un sexto. Ahí está. Ahora aquí ya tengo la función de distribución. Podría poner aquí un cuadrito, poner f minúscula de x y poner en cero, poner un tercio. En F1 poner un medio y en F3 poner un sexto. ¿Sale? Ahí está. Para calcular la función acumulativa, pues bueno, la función acumulativa en el punto cero, pues va a ser la función en el punto cero. La función de distribución en el punto cero, en el caso anterior, pues era un tercio, ¿sale? Ahí está, un tercio. Y entonces ahora la función acumulativa para que sea igual a uno, pues va a ser la misma expresión, pero ahora nada más como es acumulativa, nada más recuerdo acumulativa, tengo en cero, esta se la tengo que sumar ahora a este punto. Entonces va a ser cero más F1. Entonces, ¿cuánto valía cero? Cero valía un tercio. ¿Y cuánto valía F1? Un medio. ¿Sale? Y ahí tenemos la expresión. Entonces, la función acumulativa para cuando x es igual a uno, pues simplemente va a ser de 5 sextos, ¿sale? Y cuando es igual a 3, pues simplemente si yo creo que ya le captaste, es simplemente ir sumando todas las probabilidades, en cero, en uno, en 3, ¿sale? Y entonces en 3 va a ser la función en uno, la función en cero, más la función en uno, más la función en 3, que es un tercio, más un medio, más un sexto, ¿sale? Lo que podemos aquí hacer es multiplicar este por 2 y este por 2, este por 3 y este por 3 para que todos nos queden sextos. Entonces decimos 2 más 3 son 5, más uno son 6. Y 6 entre 6 es igual a uno. Y entonces eso sería todo lo que tenemos que hacer, pues para graficar ahora la función acumulativa. Ahí está. Entonces la función de distribución acumulativa pues, es la siguiente. La función de distribución lo hacemos pues graficando X contra F mayúscula de X. Graficamos esto y obtenemos estos valores que ustedes están viendo acá. Entonces, para conocer la función de la distribución acumulativa, pues hacemos lo siguiente, colocamos estas líneas y decíamos de cero, este de aquí de cero para acá, para m menor que cero, ¿sale? Ahí va a ser cero. Y luego, cuando tenemos el valor de un tercio de la función acumulativa, vamos a tener para cuando es cero, porque vengo de cero, hacia este lado. Entonces, menor o igual a m, menor que uno. Nunca llega a uno, siempre es menor que uno, ¿sale? Y luego, en 5 sextos, vamos a ir por acá. Vamos a ir desde uno, menor o igual a m, menor que 3. Nunca llega a 3, ¿sale? Y en el último punto, ahí sí, esto va a ser uno para m, aquí de aquí para acá, mayor o igual a 3. ¿Por qué? Porque aquí ya el valor va hacia el infinito, no sé que continúe. Entonces, hasta aquí me quedo en la distribución acumulativa. Y ahí está. Y de esa manera puedo obtener yo la distribución acumulativa. Bien, veamos el ejemplo número 12. Dice, una empresa de inversiones ofrece a sus clientes bonos municipales que vencen después de varios años. Dado que la función de distribución acumulativa de T, el número de años para el vencimiento de un bono se elige al azar y es el siguiente. Y tenemos la función de distribución acumulativa. Y entonces de esta función de distribución acumulativa me pide calcular la probabilidad de que t sea igual a 5. Entonces tenemos aquí 5 y aquí me dice igual o menor que t. O sea, el 5 menor o igual a t. Y aquí tenemos menor que 5. Entonces, para encontrar la probabilidad de 5 tal cual me la pide el problema, pues vamos a agarrar la función acumulativa en aquí, en esta parte de aquí, que son 3 cuartos, menos la función acumulativa que tenemos en este de aquí, que vamos de 3 a 5. Entonces vamos a tomarla en 4 por decir así. No importa si me dice menor a 5, entonces como es menor tiene que ser 4, ¿sale? Entonces aquí vamos a poner 4 y el valor de la función acumulativa ahí es un medio, ¿sale? Ya está. Entonces ahora lo único que voy a hacer es la diferenciación. Aquí saco el mínimo común divisor, hago operaciones correspondientes y bueno, o también esto lo puedo multiplicar por 2 y este por 2. Aquí voy a tener 4 y aquí voy a tener 2. O sea, entonces va a ser 3 menos 2 va a ser uno y me va a quedar simplemente un cuarto. Y esa sería la probabilidad para que t sea igual a 5. Por otro lado, me pide la probabilidad para que t sea mayor a 3 con esto que tengo acá. Entonces, antes de ir a esta parte de aquí, nosotros sabemos que la función acumulativa al final es igual a 1. Y también sabemos que el área bajo la curva es igual a 1. Por lo tanto, si yo divido esta sección del área bajo la curva en dos secciones, por un lado voy a tener la probabilidad de que x sea menor que a y la probabilidad de que x sea mayor que a. Entonces, si yo sabes que, por un lado,
tengo que X es menor que A, y por el otro lado tengo que X mayor a, y todo esto es el área bajo la curva, pues esto tiene que ser igual a uno. Y entonces si quiero conocer este punto, pues simplemente esta que está sumando pasa del otro lado restando. Y tenemos que la probabilidad de que X sea menor a este punto, pues va a ser simplemente un medio, o sea, menor a 3, que sea menor a 3 y vamos a tener esa expresión. Ahí está, un medio. ¿Sale? Listo. Entonces decimos uno menos un medio es igual a un medio. Y listo. Y bueno, tenemos otra expresión que me dice que la probabilidad que esté entre 1.4 y 6, pues simplemente lo que vamos a hacer es la probabilidad de este menos este que está aquí. La probabilidad de que X sea menor que 6, buscamos dónde sería eso. Eso sería más o menos aquí, 3 cuartos, ¿no? Ahí está, 3 cuartos menos la probabilidad de que f tenga un valor de 1.4. ¿Dónde sería eso? Más o menos aquí, porque estamos entre 1 y 3. Yo quiero 1.4. Voy a tomar este un cuarto y hago la diferenciación. Y bueno, ya tengo la expresión, va a ser 2 cuartos, que es lo mismo a un medio. Y esa es la probabilidad que tome estos rangos, ¿no? Y decíamos en clase, eso queda pendiente para que ustedes lo hagan con calma en su casa. Yo no es nada complicado. Bien, vamos a ver el problema número 13. Dice la distribución de probabilidad de X, el número de la distribución de probabilidad de X, el número de imperfecciones que se encuentran en cada 10 metros de una tela sintética que viene en rollos continuos de ancho uniforme está dado por lo siguiente. Me da los valores de X y la función de distribución. Me hace falta calcular la función acumulativa. Entonces lo que hago es simplemente la función acumulativa en cero, F mayúscula va a ser 0.41. Luego F mayúscula en 2 va a ser 0.41 más 0.37. En 3 va a ser esta más esta más esta. En la que sigue va a ser esta más esta más esta. Y finalmente al final va a ser esta más esta más esta más esta. La función de distribución acumulativa. La graficamos aquí y luego graficamos X contra F mayúscula X y nos queda esta gráfica que tenemos aquí. Te digo, la función acumulativa en el primer punto es cero, por lo tanto aquí la función acumulativa F mayúscula va a ser 0.41. Luego esta más esta nos va a dar 0.78. Luego la que sigue es sumar esta más esta más esta, la que va a ir acá. Luego la que va a ir acá va a ser sumar esta más esta más esta más esta que está aquí. Y finalmente la suma de todos, y la suma de todos es 1. Pues ya que tenemos esto, aquí es lo mismo que hemos estado haciendo. Empezamos a cero para cero menor que cero. Ahí está. Luego cuando tenemos 0.41, pues este punto que está aquí, vamos a tener que vamos a ir de cero hasta lo que es menor o igual a X menor que 1. Ahí está. Luego el siguiente valor es 0.78, que está aquí. Y entonces ahí vamos a ir desde 1 hasta menor o igual a X menor que 2. Ahí está. Y luego en el que sigue, vamos a ir aquí. 0.94 va a ser para 2 menor o igual a X menor que 3. ¿Sale? Ahí está. Y luego finalmente vamos a tener 0.99 para 3 menor o igual a X menor que 4. Ahí está. Y finalmente el último punto, cuando lo graficamos acá, pues tenemos que ver que esto va a ser X mayor o igual a 4. ¿Por qué? Porque aquí ya no sé cuál es la parte que sigue. ¿Sale? Y eso sería todo por ese problema. Vamos al problema 17. Dice una variable aleatoria continua X que puede tomar valores entre X1 y X3. Tiene una función de densidad de Fx es igual a un medio. Entonces, como tiene los valores que van desde 1 y 3, pues son mis límites superior y mi límite inferior. El inciso A me dice que demuestra que el área bajo la curva es igual a 1. Entonces, simplemente pongo la integral, va a ser igual a 1 a 3 de un medio. Este es un coeficiente y sale a la parte de afuera, ¿sale? Sale a la parte de afuera e integramos de x. La integral de x es x, por lo tanto vamos a tener la expresión como 3 menos 1. Entonces 3 menos 1 va a ser 2, efectivamente, ¿sale? Entonces integramos acá y vamos a colocar aquí x. Aquí va a ser 1x entre 2. Lo vamos a tener primero, va a ser 3. Aquí está. Luego 3 menos 1 me da 3 medios menos 1 medio. Y eso va a ser igual a 1. O te decía yo ir directamente aquí, ¿no? Pero bueno, aquí hay que sustituir. Esa sale para afuera multiplicando. Me queda solamente la x. Sustituyo la x y va a quedarme 3 entre 2. Luego, menos el límite inferior, 1 entre 2. Por lo tanto, esto va a ser igual a 1 y queda comprobado que el área bajo la curva es igual a 1. Después me pide calcular la probabilidad de que tenga valor de entre 2 y 2.5. Pues es simplemente, como decíamos, lo mejor es siempre plantear la ecuación
y eso siempre va a ser la integral. Entonces vamos a tener de 2 a 2.5, la función sigue siendo la misma, no hay ningún cambio. Lo único que voy a hacer es cambiar los extremos. Entonces en este caso va a quedarme 2.5 entre 2 menos 2 entre 2. 2 entre 2 es 1. El 2.5 lo podemos representar como la expresión que estamos viendo ahí. Bueno, no hay ningún problema. Entonces el resultado es básicamente un cuarto. ¿Ok? Y bueno, me pide finalmente calcular la probabilidad de que sea menor o igual a 1.6. Entonces vamos a ir de 1 a 1.6 y hacer el mismo procedimiento que hemos estado haciendo desde este punto, ¿sale? Y eso sería todo por este problema, ¿ok? Bien, entonces, ya está. Entonces aquí no te sorprendas de dónde salió el medio, no te confundas, las bases son iguales. 2.5 menos 2 me queda 0.5 y 0.5 es un medio. Entonces, por lo tanto, un medio entre dos va a ser medios con medios, extremos con extremos, me queda un cuarto, ¿sale? De ahí salió y eso era todo por este problema. Y bueno, finalmente vamos a ver el último problema. Dice una variable aleatoria continua x que puede tomar valores entre x igual a 2 y x igual a 5. Tiene una función de densidad dada por f de x es igual a 2 por 1 más x entre 27. Y me pide calcular la probabilidad de que x sea menor que 4. Y entonces tenemos aquí que los límites van a ser x 2 y 5, ¿sale? Pero en este caso me está limitando, ojo con esto, me está delimitando que sea menor que 4. Entonces vamos a ir de 2 a 4. Y luego esto de aquí es un coeficiente, 2 entre 27 puede salir a la parte de afuera. Y esta parte de aquí se descompone en dos integrales de 2 a 4 de x más de 2 a 4 x de x. El resultado aquí es x y el resultado aquí es x cuadrada. Y lo único que tenemos que hacer es simplemente evaluar los intervalos de cada una de las expresiones, ¿sale? Y entonces la probabilidad de que x sea menor a 4 va a ser de 6, 16, 27 avos, ¿sale? Simplemente reemplazas aquí y nada más calcula, pues, límite inferior, superior menos inferior, superior menos inferior para cada uno de ellos, nada más pon paréntesis o lo que necesites para no perderte. De ahí me pide la probabilidad que vaya de 3 a 4, entonces mis límites son de 3 a 4, es la misma integral, yo ya no me cansaría volviendo a hacer todo, pero bueno, estamos haciendo todo otra vez y simplemente el resultado es esto, ¿no? Es 1 más x al cuadrado. Ya sé que la puedes descomponer de esta manera, pero esa es otra posibilidad. El resultado de esto, la derivada aquí, esto es 0 y esto es 1, entonces me sigue quedando de x. Entonces yo puedo decir que esto queda como 1 más x al cuadrado entre 27, ¿sale? ¿Por qué quedó el 27? Acuérdate que tenía 2 entre 27. Entonces, el 2 que queda aquí abajo y el 2 que está aquí, este con este se cancelan y me queda el 27. Y entonces evaluamos en 4 y en 3. Aquí nada más tenemos el valor de 4 y 3 en esta expresión y simplificamos. 25 menos 16 va a ser igual a 9, 27. Sacamos novena y esto es igual a un tercio. Y eso sería todo. ¿Vale, chavos? Bueno, eso ha sido todo por el video. Espero que te haya gustado. Nos estamos viendo en la siguiente clase. Bye bye.